Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en el 21 Congreso Internacional de la Teoría y Análisis Cinematográfico, el cine como experiencia educativa, que organiza el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, el CEPANCINE, en convenio también con la ENAC, con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y bueno, también con otras instituciones. El día de hoy tenemos una mesa muy interesante. Como todas han estado desde el lunes en este gran congreso. Es una mesa que se titula El documental en América del Norte, herramienta de educación sobre la región. Y en esta ocasión, bueno, habremos 4 participantes, 4 ponentes. Pues sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio con la primera participación de la doctora Graciela Martínez Salce, que nos va a presentar un trabajo titulado Enseñar Canadá en México, el catálogo del National Film Board como herramienta de difusión y de conocimiento. La doctora Graciela Martínez Salce es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, por la FES Acatlán. Es maestra y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Ella cuenta con el nivel de el PRIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y de la Academia Mexicana de las Ciencias. También es especialista en el área de estudios culturales canadienses y es profesora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, maestro Osvaldo Lara. Muchas gracias también por haber sido el organizador de esta mesa. Y bueno, estoy muy honrada de compartir la mesa con el maestro Osvaldo Lara, el maestro Oscar Vadillo y la doctora Liliana Cordero, todos norteamericanistas. Primero les voy a hablar un poco del contexto en el cual se utilizan las herramientas del National Film Board de Canadá y para que sepan por qué se da la utilización del catálogo de la manera que se da. El diplomado sobre América del Norte es un diplomado que se creó en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte pensando en personas que querían actualización profesional, que no tenían tiempo de hacer una maestría completa, puesto que existe la maestría en estudios de México, Estados Unidos, donde también se aborda Canadá, y también en algún momento sirvió para que alumnos de Relaciones Internacionales de la FES Aragón se pudieran titular de Relaciones Internacionales. Como podrán ver aquí en el resumen que tenemos, pues el diplomado ha tenido 14 ediciones, estamos por comenzar la número 14, y es un panorama muy amplio de la política, la sociedad, la cultura en Estados Unidos, en Canadá y las relaciones de Estados Unidos y Canadá con México. Pero en realidad, si hemos de ser sinceros, pues por supuesto que el peso mayor se lo llevan las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Quiénes son quienes toman el diplomado? Pues quienes toman el diplomado son alumnas y alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales o del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales,
pero básicamente miembros del Servicio Exterior Mexicano. Creo que además es importante decirles que no solo es personal académico del CISAN quienes damos los módulos y las sesiones, sino que se invita a otros y otras especialistas de universidades, no solo de la República Mexicana, sino también a veces de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo de la frontera norte de México. Miren, como podrán ver, para la 14ª edición tenemos 80% de miembros del Servicio Exterior Mexicano, y de las 33 sesiones que se dan, en realidad yo creo que el 75% de las sesiones tienen que ver con Estados Unidos, y a mí me toca participar en el módulo que habla del espacio sociocultural, y donde ahí específicamente yo hablo de Canadá. Hay también sesiones de espacio sociocultural sobre frontera México-Estados Unidos y sobre Estados Unidos. ¿Por qué elegir el material del National Film Board de Canadá? Bueno, pues porque este material se caracteriza por su pluralidad, por su calidad y por tener una amplísima, perdón por las rimas, variedad y complejidad en sus productos. El National Film Board es una institución con una voz que ha tenido influencia no solo en lo estético y cultural, sino también en lo social y político, tanto en lo interno como a nivel internacional. Les voy a presentar una pequeñísima historia. El National Film Board se creó en 1939 bajo el mandato de producir y distribuir películas que ayudaran a las y los canadienses de todo el país a comprender las formas de vida y los problemas de sus compatriotas a lo largo de toda su geografía. Y a partir de este momento, las y los canadienses y quebequenses se convirtieron en una punta de lanza tanto de la formación de grandes artistas de la animación como de importantes documentalistas, muchos de ellos comprometidos con causas sociales y políticas, las cuales a partir de la fundación del programa Challenge for Change, del que se hablará más ampliamente en esta mesa, que duró de 67 a 80 del siglo pasado, se regían por una severa ética que impedía la explotación de los sujetos filmados en sus vidas cotidianas a partir de su participación directa en la realización de las películas. Verán que ahorita en esta parte de la historia se habla solo de cineastas anglo-canadienses y quebequenses. En otra ponencia ya verán cómo otras minorías se fueron sumando. Con el paso de las décadas, el mandato del National Film Board se ha modificado tanto por motivos tecnológicos como por recortes presupuestales. Por ejemplo, inmediatamente después de la firma del Telecán en 1996, dicho mandato se reevaluó. Se continuaba apoyando su papel como una productora pública. Sin embargo, racionalizaba sus actividades para enfocarse en la renovación de la producción y en la difusión de esta, principalmente a través de la televisión. En 2002, se redactó un plan estratégico para reducir el impacto de los recortes presupuestales de los 90 y para reconstruir al National Film Board y reavivar la conexión de la institución con las y los canadienses y comprometerse a producir y distribuir contenidos audiovisuales que se distingan por ser culturalmente diversos, desafiantes y relevantes, y además que provean tanto a Canadá como al mundo con una singular perspectiva canadiense. Una de las reformas más recientes, que data del 2008, tiene que ver con las estrategias de difusión en la era digital y pretende regresar a las raíces de la institución
apoyando a los artistas, poniendo en primer lugar la imaginación, la creación con compromiso social en cualquier forma tecnológica, de tal modo que los resultados sean accesibles a todos y todas los canadienses y alguno de estos al resto del mundo. En resumen, hoy día la misión que propone el National Film Board es ser un reflejo de Canadá y de los asuntos que les interesan a las y los canadienses, tanto para Canadá mismo como para el resto del mundo, por medio de la creación y distribución de obras audiovisuales innovadoras y distintivas que se basan en puntos de vista y valores canadienses. Como podrán ver, pues se trata de una institución que siempre ha trabajado con diversas perspectivas del nacionalismo, ¿no? La idea de nacionalismo ha ido cambiando a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, pero sin embargo la institución se sigue definiendo como una institución nacional y para promover precisamente intereses de unidad nacional. Bueno, el National Film Board o Office National du Film en francés es un repositorio de documentales producidos o coproducidos por esta institución. Y es un espacio digital resultado de un proceso de selección y clasificación de películas documentales, de ficción, de animación y, más recientemente, obras interactivas que reflejan la producción cultural de las comunidades que conforman la nación canadiense. Como les dije en un principio, eran solo los quebequenses y los angloparlantes, pero ahora hay una diversidad inmensa. Por ejemplo, como minorías de reciente migración, por supuesto, los pueblos indígenas, los pueblos metís y los pueblos inuit, de los cuales se nos hablará más adelante. Y entonces, es una selección porque no absolutamente todas las cosas, los productos que se filmaron en el National Film Board han sido digitalizados. Hay muchísimos digitalizados, pero hay otros que todavía no se encuentran accesibles. Entonces, se supone que se han ido seleccionando debido a la importancia que tienen, no solo por su valor artístico, sino también por su valor social y político. Al encontrarse accesible en la nube este repositorio, nosotros podemos adquirir información acerca del grupo que lo ha producido en un momento y espacio determinados. Es decir, en el espacio del Canadá contemporáneo y durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque antes para consultar las películas uno tenía que ir al edificio del National Film Board en Montreal. Bueno, el repositorio de documentales específicamente nos provee datos y referencias concretas de diversos procesos sociales. De ahí que los materiales que lo conforman pueden entenderse como fuentes de conocimiento. Miren, aquí les muestro cuáles son los materiales que están disponibles para la docencia. Ahora bien, desgraciadamente, estos materiales para la docencia, como podrán ver, miren, por las pestañas que están ahí arriba, están divididos por su uso, ¿no? Por ejemplo, hay unos para trabajar específicamente dentro del salón de clases y otros de temas más amplios que incluyen la diversidad y la inclusión, perdón por la redundancia, las voces indígenas y los documentales acerca de la reconciliación,
el medio ambiente y la sustentabilidad, la salud mental y la salud mental y el bienestar. Y bueno, ahí atrás no veo la última pestaña porque me está allá. Y las provincias y los territorios, claro, porque finalmente, pues recordemos que el National Film Board fue concebido porque de costa a costa Canadá es un país tan grande que del Océano Pacífico al Atlántico las provincias son muy distintas, las geografías y los territorios físicos también son muy distintos, ¿no? Los documentales, los materiales para la docencia están divididos en niveles educativos y desgraciadamente la plataforma Campus, que es la plataforma universitaria, que tiene una serie de títulos muy interesantes que fueron producidos solo para esa plataforma, no son accesibles desde México. Yo me puse en contacto con los servicios del National Film Board y bueno, pues nos podremos reír porque lo que me contestaron es que por cuestión de derechos, esos materiales solo están disponibles en América del Norte, a lo cual pues yo les respondí que desde el 94 existe un tratado de libre comercio en el cual México forma parte de América del Norte. Me imagino que lo que ellos me querían decir en realidad era que solo para países angloparlantes como Estados Unidos. Pero lo que sí me dijeron es que sí, nuestra institución está interesada en algunos de los títulos de campus. A través de la biblioteca nosotros podemos adquirirlos y al adquirir los DVDs, porque todavía le mandan a uno DVDs, no nomás la liga en la nube, también con eso nosotros liberamos los derechos para exhibición con todos nuestros y nuestras alumnas. La cuestión es que la plataforma Campus es absolutamente gratuita, ¿no? Entonces, claro, de esa manera, al no abrir los derechos al mundo entero, pues de alguna manera están defendiendo la posibilidad de que el material se utilice para exhibirse fuera de los salones de clase, ¿no? Miren, yo aquí, yo sé que en otra ponencia se va a hablar de Challenge for Change, pero aquí marqué esta Tailspinners Collection, que es muy interesante. Son animaciones para niños entre 5 y 9 años de edad y todas tienen que ver con niñas y niños de migración reciente a Canadá. Perdón, Entonces, Graciela, te quedan 5 minutos. ¡ah, qué horror! Bueno, entonces paso corriendo a los ejemplos de el diplomado. ¿Por qué para el diplomado elijo utilizar documentales? ¿Y por qué elijo utilizar documentales activistas? Bueno, pues aquí voy a citar a mi colega Liliana Cordero Marínez, que nos dice que el documental tiene un papel activo en la configuración del entorno y los debates sociales, pues se ha utilizado como instrumento de transformación social y política con base en su concepción como una herramienta para propiciar y motivar acciones que generen cambios, que incidan en la dinámica social, que socaven situaciones de injusticia y desigualdad. Al documental entonces también se le entiende como un instrumento para facilitar a sujetos y comunidades económicamente desfavorecidas el acceso al discurso público y al protagonismo tradicionalmente reservado a los grupos que detentan el poder económico y político. Como yo les dije, dado que nuestras y nuestros alumnos pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, pues a mí me ha parecido siempre muy importante mostrarles documentales que tengan que ver con la relación México
México-Canadá. ¿Por qué? Bueno, pues porque los interpela directamente. Y brevemente voy a hablar solo de dos de los ejemplos que han causado mayor polémica durante los 20 años de diplomado. El primero se llama El traje nuevo del emperador, The Emperor's New Clothes, de Magnus Isaacson, que es un documental de 53 minutos de 1995 y que es sobre todo para nosotras y nosotros mexicanos muy impactantes, porque hay una parte que fue filmada durante las negociaciones en Montreal de la firma del Telecán, y después otra parte en donde sindicatos de la industria automotriz vienen que en Ontario, en la provincia de Ontario, que piensan que se van a quedar sin trabajo, vienen a Ciudad Juárez a conocer las condiciones en las que trabajan sus compañeros y compañeras que supuestamente los van a dejar sin empleo. Y es muy impactante porque nosotros escuchamos allí a funcionarios mexicanos decir pues que a los estadounidenses y canadienses empresas les conviene invertir en México porque en México existen los sindicatos blancos y por lo tanto ellos no tendrán huelgas que puedan arruinar la producción, ¿no? Bueno, por supuesto, el punto de vista del director es el de hacer notar que era una discusión en las fábricas en Estados Unidos y Canadá, que no son los trabajadores mexicanos quienes les están robando las fuentes de empleo a los estadounidenses y los canadienses. Y el segundo, que es un documental que fue fundamental porque después de eso hay ya 5 o 6 documentales más que tratan el tema, es El contrato de 2003 de la cineasta coreano-canadiense Min Suk Lee, y que sigue la vida de los trabajadores del programa temporal de trabajadores agrícolas que trabajan en la agroindustria canadiense durante 8 meses y que por cómo están firmados los contratos nunca podrán acceder a los derechos de ciudadanía en Canadá. También es, a la documentalista hasta la demandaron porque ella hizo las entrevistas y le permitieron filmar dentro de la agroindustria, ya con esto cierro, y una de las dueñas de las granjas en donde trabajan los mexicanos, que son básicamente hombres, se refiere a ellos como si fueran sus esclavos, como si fueran objetos y ella fuera su dueña. Por supuesto, estuvo enlatado mientras estaba la demanda, no solo contra la cineasta, sino contra el National Film Board, y sin embargo, copias clandestinas se mostraban en los sótanos de las iglesias para que los trabajadores migrantes temporales pudieran verlas, ¿no? Esta película ha tenido un impacto tal que la película más reciente en el tema fue auspiciada por un proyecto PAPIT del CISAN, es de Aarón Díaz Mendiburo y se llama Migranta con M de mamá. Y bueno, aquí nada más se las voy a mencionar porque ya no puedo hablar de ella, es una pequeñísima lista hablando de las escuelas residenciales. Seguramente ustedes habrán escuchado en los 2 años posteriores este escándalo de tumbas sin nombre que aparecieron en escuelas, internados religiosos a donde se llevaban a las y los niños de las primeras naciones en Canadá. Y el año pasado en el diplomado discutimos el multiculturalismo y pues aquí les dejo esta lista por si les interesa enterarse más. Solo para cerrar, quisiera decir que a pesar de los muchos defectos que uno pueda encontrar en estas instituciones culturales, lo cierto es que, aunque sea a jalones y estirones, el gobierno canadiense siempre ha apoyado
este tipo de producción documental activista. Y entonces es importante que nosotros presentemos este material ante nuestras y nuestros alumnos mexicanos para que conozcan una perspectiva de que, aunque en Canadá no todo es miel sobre hojuelas, la crítica a través del cine es muy posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez Salce, por su participación. Muy interesante este breve recorrido, breve por cuestiones de tiempo, pero este breve recorrido que nos hace sobre el National Film Board. Evidentemente, en las siguientes ponencias se seguirá comentando algunos aspectos y muy interesante también esta referencia que nos hace sobre sobre este salón virtual de clases y estos recursos para la educación que el National Film Board tiene. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Bueno, comento también, recuerdo que el tiempo de las exposiciones es de 20 minutos. Unos minutos antes les haré saber si ya se acerca su tiempo límite. Y bueno, vamos a continuar ahora. Bueno, y también comento, aprovecho para comentar a las y a los participantes que al final habrá un tiempo determinado, aproximadamente 15 minutos para preguntas y respuestas, por si quieren hacer preguntas. Me parece que se pueden hacer por medio del chat. Bueno, continuamos entonces ahora con el maestro Óscar Vadillo Pérez. Él nos va a presentar su trabajo titulado Educación o Propaganda, las representaciones documentales de la marihuana en Estados Unidos. El maestro Óscar Vadillo Pérez es secretario técnico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM. Actualmente es doctorante en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde desarrolla una investigación sobre las representaciones documentales de violencia en la frontera México-Estados Unidos. En 2022 ganó ganó el primer premio al 12º concurso de crítica cinematográfica Fósforo en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Adelante, maestro Óscar, bienvenido. Gracias, maestro Eduardo Lara. Muchas gracias a las y los organizadores de este 21º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Es para mí un honor estar en este espacio, además compartir mesa con las doctoras Cordero y Martínez Salce y con mi compañero del posgrado, el maestro Lara Orozco. El día de hoy voy a compartirles en estos minutos los resultados de un capítulo que se inserta en un libro sobre narrativas contrahegemónicas en los estudios canábicos. Y quiero proponerles, pues entonces, que vamos a referirnos a tres conceptos teóricos. El primero sería el de propaganda documental, el segundo sería el de activismo documental, pero estas reflexiones están ligadas al tema de este congreso, que es la educación. Y pues mi objetivo va a ser analizar el papel de las representaciones documentales como plataforma para el debate en torno al consumo de la marihuana en Estados Unidos. Aunque tengo muy pocos minutos, voy a hacer una revisión, un resumen del resumen, una revisión panorámica de los siglos XX y XXI de películas de no ficción que trataron el consumo, la producción y el tráfico de marihuana en Estados Unidos. En algunos casos me voy a referir a producciones decididamente propagandísticas y los estoy entendiendo como ejercicios comunicativos intencionados y sistemáticos que buscan moldear la percepción e impactar comportamientos de los receptores a través de un componente coercitivo. Estoy partiendo de Herman y Chomsky para esta definición. Y cuando me refiero al activismo documental, al cual ya se ha referido la doctora Martínez Salce, y que es de hecho el tema de esta mesa, voy a considerar los discursos que, articulados desde movimientos sociales, cuestionan las visiones hegemónicas del mundo y buscan incidencia política. Ahora, estos dos términos tienen relación con la educación, como ya se verá más adelante, porque algunas de estas producciones de no ficción fueron pensadas para
la educación en drogas en escuelas públicas en Estados Unidos. Y bueno, quiero comenzar hablándoles de la historia del estigma canábico. Es una historia centenaria, pero en el caso de los Estados Unidos, esta historia moderna del estigma canábico puede rastrearse a principios del siglo XX, en específico en la administración de Harry Anslinger como director del Buró contra las Drogas, y todas las leyes y toda la embestida discursiva que precedió a la sanción de la Ley de Impuestos contra la Marihuana de 1937. Y en este contexto pueden entenderse algunas de las primeras producciones que trataban la marihuana, no de no ficción, sino películas que pueden ser clasificadas en este género que se llama exploitation, un género que bajo falsas pretensiones educativas aprovechaba temas polémicos para entretener a los espectadores con secuencias sensacionalistas. Reefer Madness, Locura Canábica de 1933, puede ser clasificada de esta forma. También otra película que se llama Marijuana de 1936. Esta producción estuvo perdida por décadas y fue recuperada por activistas canábicos en la década de los 70 y ahora es para ellas y ellos una película de culto, en cuanto deja ver cómo fue construido este estigma canábico. Ahora, es clasificado actualmente como propaganda porque cumple con estos requisitos de los cuales les hablaba al principio, un acto comunicativo que busca moldear la percepción, pero además se propone como un ejercicio coercitivo en tanto que no deja ver más puntos de vista al respecto. Pero voy a hablarles también de la primera producción de no ficción, decididamente de no ficción. Reefer Madness y Marijuana de 1936 son producciones de ficción, pero esta, Hemp for Victory de 1942, es la primera película de no ficción que aborda la marihuana y lo hace no para estigmatizar su uso, sino para alentar a los agricultores estadounidenses en plena Segunda Guerra Mundial de que usaran sus tecnologías y sus tierras para sembrar cáñamo. A pesar de que ya estaba sancionada la Ley de Impuestos de 1937, se hace una especie de paréntesis porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis de suministros, no solo para los materiales que eran usados en la guerra, como cuerdas, paracaídas, sino también en el uso industrial doméstico en Estados Unidos. Entonces, esta película es un corto, fue exhibida para los agricultores estadounidenses y también es clasificada como propaganda. Y es muy fácil ver cómo fue clasificada en esta categoría, y lo que pasa es que aprovecha toda la retórica de las producciones de la Segunda Guerra Mundial para invitar a los agricultores a producir cannabis, ¿no? La película termina también con un final apoteótico en el que asume que la labor de los agricultores debe ser una labor patriótica y que están defendiendo a la nación al sembrar cannabis, al igual que lo hacen los soldados que están en Europa. Y bueno, aquí cabe mencionar que estas películas de propaganda despertaron rápidamente pues, una preocupación ética sobre cómo podía ser usado el documental. Y John Grierson, también en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, asumía que la propaganda era un producto neutro y que podía y debía ser usado para la educación de los pueblos, que la información debía ser editorializada a través del documental y podía educar a la población en general. Pero bueno, a partir de la década de los 50 sí existe, se continúa con la embestida discursiva de la administración de Anslinger en el Buró de Narcóticos. Hay también un apoyo a que estas producciones fueran presentadas en escuelas, se apoyaron la educación en drogas
y algunas instituciones herederas de la prohibición de principios del siglo XX, conservadoras, como la Narcotic Educational Foundation of America, produjeron sus propios cortos de orientación social contra la marihuana, como el que vemos aquí, Subject Narcóticos de 1951, hace una revisión de los probables peligros del consumo de la marihuana y repite algunos argumentos que fueron construidos en las películas de ficción de principios del siglo XX, la marihuana como la puerta para que la juventud ingresara a otras drogas duras, y así las presenta en este corto de no ficción, junto a la heroína y junto a otras drogas sintéticas, y las engloba y de hecho las menciona como con los mismos peligros. Otra película del mismo año es The Terrible Truth, y esta película usa una voz de autoridad, diría ya Nichols, diría Nichols en su estudio sobre el documental, para exponer sus argumentos contra el consumo de la marihuana. La voz de la autoridad va a estar personificada en este corto con un juez que vemos en pantalla, un juez de la Corte Juvenil, que expone el aumento de las drogas, sus peligros, pero además hay que entender este corto también en su contexto histórico. En el escenario internacional se configura el enemigo en el bloque comunista, y en el escenario doméstico el gran enemigo van a ser las drogas, y la argumentación de este corto de no ficción contra la marihuana va a ser que estos índices que están aumentando en el uso de drogas, no solo de la marihuana, fueron implantados por el enemigo comunista para degenerar la juventud estadounidense. Bueno, esta es una primera parte. Estos documentales se distinguen, como dice este autor Meaning, por una absoluta carencia de ambivalencias morales. Solo hay un punto de vista en la presentación del consumo de la marihuana, pero en una segunda etapa que comenzaría con los movimientos de contracultura de los 60, por primera vez podemos escuchar la voz de la contraparte. Escuchamos la voz de los consumidores, lo que piensan los jóvenes. Estamos hablando de una década de intensa efervescencia política, de la lucha por los movimientos civiles, y a diferencia, por ejemplo, del corto anterior de los 50, en el que la voz de la autoridad es asumida por un juez de una corte juvenil, en este caso tenemos en esta película, Marijuana 1968, a Sonny Bono, un cantante que asume el protagónico del documental y guía también testimonios de la juventud, sus opiniones sobre el consumo de la marihuana. Al final de esta película, la pregunta queda abierta. Se les ofrecen argumentos a favor y en contra del uso de la marihuana, y aunque el conductor Sonny Bono se decide por no consumir, lo cierto es que por primera vez escuchamos a la contraparte. Hay un cambio en el sentido en que se están produciendo estas películas. El siguiente ejemplo es ya decididamente un documental que aboga para el consumo de la marihuana y para su regulación. World of Weed de 1968 fue una producción para el Public Broadcasting Service y recupera información del informe La Guardia, que al mismo tiempo que la campaña prohibicionista de Anslinger hace una investigación y llega a conclusiones totalmente diferentes que las del Buró de Narcóticos. Es interesante porque puede considerarse como el primer documental que se propone informar y que se asume como a favor de la regulación de la cannabis en Estados Unidos. Pero debemos comprender otra vez en su contexto esta producción. A pesar de que los movimientos de contracultura significaron
en muchos sentidos una apertura a otros discursos, lo cierto es que estamos hablando de una sociedad polarizada. En 1968 ganó la elección Nixon y durante los 70 y los 80 vamos a encontrar producciones de no ficción de ambos lados del espectro político, quienes abogan por su regulación y quienes están decididamente en contra. Y en este sentido podemos comprender esta película de 1981, producida por una fundación ultraconservadora, también heredera de los prohibicionistas de principios del siglo XX. Nuevamente se repiten los argumentos de producciones como Reefer Madness, como la marihuana, una droga puerta hacia otras drogas y como una asesina de la juventud. Entonces, durante estas décadas vamos a encontrar por primera vez un debate entre producciones de no ficción, pero lo cierto es que en esta década, 1980, diría Mining, que se acaba la época de oro de los cortos de orientación social sobre las drogas. A partir de los 90, de donde comienza la tercera etapa de esta muy breve revisión histórica de las películas de no ficción, ya hay una conciencia diferente sobre la marihuana, no solo porque va ganando en la opinión pública la opinión sobre la regulación de la marihuana, sino porque, por ejemplo, por primera vez un presidente de los Estados Unidos, Clinton, acepta que durante su juventud fumó marihuana. Y es así como podemos comprender este documental que a decir de los historiadores del cine canábico es una de las producciones más pulidas al respecto y que es Grass de 1999 de Ron Mann. Es interesante que esta primera revisión exhaustiva que recupera también la voz de las bases de los activismos políticos a favor de la marihuana sea de un canadiense, Ron Mann, que estuvo preocupado cuando exhibía su película porque no fuera considerada en Estados Unidos como propaganda extranjera en contra del gobierno, como había sucedido en los 80 con una producción del NFB que trataba la guerra nuclear. Bueno, esta película, como su mismo director lo asume, es una película compilatoria. Reorganiza el pietaje de archivo para contar una historia social y revisa toda la historia de la prohibición y hace un balance de las leyes punitivistas en Estados Unidos y llega a la conclusión de Fiorello LaGuardia, que ya les había comentado, fue el alcalde de Nueva York, que hizo su informe al mismo tiempo que Anslinger, llega a las mismas conclusiones. Las políticas prohibicionistas tienen costos, más costos que beneficios y quienes pagan este costo siempre terminan siendo minorías raciales en este caso. Maestro, perdón, le quedan Sí. 5 minutos. Muy bien, ya estoy concluyendo. Bueno, a lo largo del siglo XXI hay numerosas producciones que tratan temas específicos de la marihuana, no solo su uso recreativo, sino también su uso medicinal, y lo tratan también por regiones. Cada estado va avanzando en sus políticas de regulación de cannabis y cada uno de ellos, también asociaciones civiles como ACLU, tienen sus producciones. Descubren que el activismo documental puede ser importante para buscar la incidencia política. Voy a terminar esta revisión ya hablando del último documental, una superproducción de Netflix, que también es una película compilatoria porque hace también una revisión de los costos de las políticas prohibicionistas en Estados Unidos. Grass is Greener de 2019, además de presentar este recorrido histórico, presenta los testimonios de médicos, juristas y políticos. Y llega también a la conclusión de que quienes están pagando este costo en las políticas prohibicionistas son la minoría afroamericana. No solo porque su inclusión en la industria canábica es mínima, menos del 2% de los actuales productores legales de cannabis en Estados Unidos son afroamericanos, sino porque ellos están pagando los costos de la prohibición, y eso se puede ver también en la crítica que hace al sistema penitenciario estadounidense. Bueno, finalmente, porque ya no me queda más tiempo, quisiera llegar a las conclusiones. Es que
La primera sería que en contraste con las representaciones de la marihuana en el cine de ficción, las representaciones documentales se distinguen por una relación más estrecha con los contextos sociales y políticos que las producían. Si hacemos una misma revisión durante el siglo XX y XXI de la representación del consumo de marihuana en la ficción, vamos a encontrar una historia diferente. A partir de los 70 y los 80 ya encontramos tonos diferentes para tratar el consumo, cosa que no pasó en el cine documental sino hasta los 80. Por su autoridad inherente, su capacidad persuasiva y su aparente transparencia al mostrar la realidad, las representaciones documentales fueron instrumentalizadas por la propaganda gubernamental en filmes expositivos que postulaban de forma unidireccional e indiscutible mensajes destinados a perpetuar el estigma canábico. A partir de los 80, como les contaba, se terminan estos documentales en contra, estas producciones de no ficción, no documentales, en contra del consumo de marihuana y lo que van a predominar son producciones a favor. Pero esto no se ve sino hasta la década de los 60 y 70, cuando se empiezan a mostrar otros puntos de vista. Y actualmente, en la gama de representaciones documentales, encontramos algunos que son compilatorios, recuperan la historia, el pietaje de archivo de los años de la prohibición, pero también algunos otros que se proponen en tonos diferentes, como Super Jaime de 2007, que hace un abordaje humorístico del consumo de cannabis y llega a la conclusión de que tiene menos riesgos que otras drogas legales. Bueno, finalmente quisiera mencionar que Eric Barnow, en su revisión del cine documental, llega a la conclusión de que el documental, por sus características, por su aparente transparencia al mostrar la realidad, tendría que ser el menos propicio de los modos del cine para ser instrumentalizado como propaganda, porque despierta en los espectadores ciertas capacidades críticas, pero lo cierto es que en esta revisión, al menos en esta revisión, es evidente que fue instrumentalizado por los gobiernos que asumieron que debían emprenderse políticas prohibicionistas. Y las razones pues están aquí, por su capacidad persuasiva, por su autoridad inherente, por su aparente transparencia, fueron usados por ambos lados del espectro. Y a lo largo del siglo XXI lo que hemos visto es que han sido los movimientos activistas canábicos quienes han aprovechado mejor el cine documental, el modo documental del cine. Bueno, finalmente les dejo mi contacto y ojalá que pueda compartirles los resultados de este capítulo, pues ya definitivo en futuros meses. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Óscar Vadillo Pérez, por su presentación. Muy interesante este tránsito entre el punto de vista prohibicionista, ¿no?, de muchos de los trabajos hacia un punto de vista más abierto, que desafortunadamente son pocos trabajos los que han sido más inclusivos, como decías. Pero, bueno, esta reflexión final que hace sobre Eric Barnow, que quizá el cine documental tendría que ser el medio, digamos, menos empleado para la propaganda, o bueno, no sé si lo entendí así, pero pues justamente no solamente en temas como este, en el que los gobiernos quieren tomar un punto de vista pues muy importante, sino también en otros como en la política, pues hemos visto cómo el cine documental ha sido empleado como instrumento de propaganda, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, muy interesante. Ahora entonces vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es, bueno, les recordamos también a los participantes, a las y los participantes, que si quieren pueden escribir comentarios en el chat y al final hacer algunas preguntas también. El siguiente trabajo, pues voy a presentar a la doctora Liliana Cordero Marínez, que nos va a presentar una ponencia titulada El Indian Film Crew, del proyecto Challenge for Change como experiencia educativa y de la política pública.
Liliana es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM, y ella desarrolla el proyecto de investigación Los pueblos originarios y la gobernanza en Norteamérica, estudio comparativo de la injerencia indígena en la creación de las políticas públicas en el siglo XXI. Liliana ha impartido clase en el posgrado de Artes y Diseño y en la licenciatura en Cinematografía de la Escuela Nacional de Artes Cinematográfica, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Liliana, y muchas gracias por su participación. Recordamos que, bueno, a los 15 minutos les voy a recordar sobre el tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a las y los organizadores de Sepancine, especialmente gracias al organizador de la mesa. Bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto poder estar aquí en la compañía de la doctora Graciela Martínez Salce, del maestro Osvaldo Vadillo, de Oscar Vadillo y del maestro Osvaldo Adolfo Lara, porque además de ser gente profundamente seria y solvente, cada una y unos en sus temas, pues son gente también muy, muy querida. Bueno, la verdad es que esta es una aproximación muy, muy inicial, pero y hay muchas cosas que estoy segura que ustedes saben más que yo, pero bueno, pues es un ejercicio que tiene que ver con conocer un momento de la historia, justamente que ya nos contaba la doctora Graciela Martínez Salce, del National Film Board y por lo tanto de el cine canadiense, pensándolo como política pública y también desde una experiencia educativa. Entonces, bueno, para entender el Indian Film Crew del proyecto Challenge for Change, desde una perspectiva educativa, como un proyecto educativo también, considero que hace falta tomar en cuenta 3 aspectos que ayudan a explicar y contextualizar esta etapa de la producción de cine indígena en Canadá, pero también de documental en Canadá. El primero tiene que ver con algo que ya veíamos en la primera ponencia y es relativo a esta iniciativa que tuvo el Parlamento canadiense en 1939 para crear el National Film Board. Este hecho hace que la situación del documental en Canadá se distinga de la de Estados Unidos y México, no tanto en cuanto a expresiones o preocupaciones políticas, pero sí con relación a los financiamientos y a los recursos para producir. Como ya veíamos en la primera ponencia, en Canadá la producción de materiales audiovisuales fue parte de una política pública cuyo objetivo fue ayudar a que se conociera, a que se entendieran las distintas perspectivas de Canadá, tanto al interior del país como hacia el resto del mundo. Entonces, bueno, no me parece tampoco casualidad que el documentalista británico John Grierson, a quien se le atribuye además la primera definición de documental, fuera llamado a presidir esta institución. Él consideraba que el documental era una herramienta privilegiada para que la gente comprendiera lo que pasaba alrededor. Y como resultado de este liderazgo, que incluyó la formación de generaciones de jóvenes, con esos mismos principios, la producción de documental pues ha sido fecunda desde entonces hasta la actualidad. Entonces, bueno, el documental que se produce en el National Film Board sí podemos ver que tiene que un eje común, digamos, si no en todos, en la gran mayoría, pues tiene como inquietud abordar las problemáticas que tienen lugar en el entorno, en el mundo. El segundo aspecto que quiero destacar es que la experiencia de Challenge for Change y el Indian Film Crew es parte de un fenómeno que tuvo lugar en distintas partes del mundo.
La investigación que hacen Lourdes Roca y Lidia Torres para entender el taller de cine indígena que se impartió en México, aunque varios años más tarde que el caso canadiense, ayuda a entender este tipo de experiencias como parte de un fenómeno global. Las autoras afirman que en 1968 surgieron nuevas miradas y objetivos en muchos equipos de trabajo alrededor del mundo. Desde su perspectiva, un ejemplo emblemático es el que tuvo lugar en Francia en 1967 con un cine hecho por obreros, quienes experimentaron con el uso de cámaras y la expresión de sus ideas. Bajo una iniciativa de una productora que en ese momento lideraba Chris Marker y Bruno Muel, se propuso la confluencia de diversos sectores sociales, en este caso obreros y cineastas, con el romper la estructura jerárquica de la industria cinematográfica, cuestionando la figura del cineasta al proponer el trabajo colectivo y la categoría del trabajador del cine. El tercer punto que considero se debe destacar tiene que ver con la transformación tecnológica. Aquí Roca y Torres también mencionan que en el ámbito cinematográfico, tanto el formato 16 milímetros como el formato Super 8 propiciaron otro tipo de prácticas y ejercicios fílmicos. Estos se engarzaron con las inquietudes de acción social que tuvieron lugar entre los cineastas y la producción de documental no solo se nutrió de estas novedades técnicas, sino que se benefició de ellas. Y estas implicaron sonido sincrónico, cámaras cada vez más pequeñas, equipos de producción reducidos y por lo tanto con mayor rango de movimiento a la hora de registrar. Ahora, el formato 16 milímetros y el formato Super 8 de alguna manera revolucionaron la cinematografía o el documental en la región de América Latina, pero esta etapa que nosotros estamos analizando ahorita de Challenge for Change y Indian Film Crew, la verdad es que el cambio tecnológico relevante tuvo más que ver con el video que con el formato 16 milímetros y el Super 8. Bueno, el proyecto Challenge for Change. Pues este proyecto surge en el marco de la agitación política que se vivió a nivel mundial en la segunda mitad de la década de los años 60. Mientras que en México se comenzaba a gestar un contexto donde íbamos a tener el movimiento estudiantil y en Estados Unidos se vivía la lucha por los derechos civiles, el National Film Board justamente en el 1967 apuntala un ejercicio crítico que pretende problematizar la representación de los sujetos en el documental. De esta manera da inicio este proyecto Challenge for Change que reunió a una serie de funcionarios, documentalistas, activistas comunitarios, pero también ciudadanos y ciudadanas comunes, o sea, era una confluencia de actores sociales participando en este proyecto. Entre los objetivos destacan o podemos destacar el usar el documental como catalizador o transformador de las situaciones sociales, es decir, generar un cambio social a través de los medios, también estimular la discusión y aumentar la comunicación entre individuos y grupos involucrados en el cambio social, implementar la técnica transferencia de medios, o dicho de otra manera, dotar de elementos para usar el equipo y el lenguaje cinematográfico a los miembros de las comunidades históricamente desfavorecidas, pero también largamente retratadas por miradas occidentales. Y finalmente, documentar desde perspectivas propias las problemáticas para propiciar la participación de la comunidad. Entonces, durante los 14 años que duró el proyecto Challenge for Change, los cineastas trabajaron con ciudadanos y ciudadanas y abordaron diversos temas. Hubo, por ejemplo, énfasis especial en las problemáticas relativas a la pobreza, pero también a los derechos de las mujeres, al derecho a la vivienda, a las luchas de las primeras naciones, entre otros. Bueno, desde la perspectiva del National Film Board, el proyecto en el que las y los cineastas iban a las comunidades y
colaboraban con las y los sujetos en lugar de simplemente documentarlos, atrajo la atención internacional y produjo lo que se ha considerado como uno de los conjuntos de películas más innovadoras de todo su catálogo, mismo que además tuvo una amplia resonancia política. Se ha afirmado que una buena parte de las películas tienen una calidad estética sobresaliente, una gran fuerza política y un enorme valor como documentos históricos. Quienes han estudiado el proyecto Challenge for Change consideran que los lentes del tiempo, que con los lentes del tiempo incluso pueden reflejar tanto los logros como las deficiencias del programa, así como los procesos artísticos y políticos que encarnaron. Desde una perspectiva estética, el análisis de Michelle Stewart considera que la naturaleza experimental de los materiales producidos es uno de sus principales rasgos característicos. Asimismo, destaca sus fuertes puntos de vista, muchas veces personales, el registro no partidista del entorno, las necesidades en conflicto y los puntos de vista sociales. Desde su perspectiva, esta fórmula es la que permitió que el gobierno y sus ciudadanos respondieran de manera efectiva. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, el proyecto Challenge for Change fue fundamental para posicionar el papel del documental como un dispositivo privilegiado capaz de fomentar la participación, la autodeterminación y la construcción de la comunidad, aspectos que se han mantenido como una constante hasta la actualidad, tanto en el National Film Board como en el cine canadiense. Bueno, el Indian Film Crew. En 1968, como parte de este programa Challenge for Change, se creó el Indian Film Crew. Este suceso significó el comienzo de la creación de películas indígenas realizadas por indígenas en la historia de la producción cinematográfica de esta institución y casi con toda seguridad del resto de Canadá. Si bien es cierto que desde la década de los años 40 el National Film Board había realizado retratos acerca de diversos aspectos de las primeras naciones Inuk y Métis, también es innegable que estos materiales eran producidos por realizadores no indígenas. Es decir, se trataba de registros audiovisuales elaborados con una mirada externa y ajena a estos pueblos. Por ello, el proyecto Challenge for Change y la iniciativa de crear el Indian Film Crew modificó radicalmente esta situación. Entre los objetivos del Indian Film Crew se pueden mencionar construir, presentar y difundir un punto de vista indígena para contrarrestar la representación ficticia de Hollywood, promover un mejor entendimiento entre la población eurocanadiense, digamos, o bueno, no ya canadiense, bastante canadiense, promover un mejor entendimiento entre el gobierno y las comunidades indígenas, promover el cambio social, estimulando el diálogo entre las distintas comunidades indígenas y reflejar la diversidad indígena eligiendo participantes de varias reservas en todo Canadá. Para algunos autores, Challenge for Change no solamente pretendió usar el cine como catalizador del cambio social, sino que consideró la situación de la población indígena como una de las empresas más vitales del National Film Board. Además, el National Film Board y Challenge for Change, además, o sea, de estas dos instancias participaron otras también, ¿no? Tales como la Company of Young Canadians, una organización de jóvenes voluntarios patrocinada por el gobierno, y también participó en el Indian Film Crew el Departamento de Asuntos Indígenas del Norte de Canadá. Pero la capacitación, el acceso al equipo, el uso de instalaciones y estudios estuvo a cargo del National Film Board. Mientras que la compañía de jóvenes canadienses lo que hizo fue cubrir los gastos mínimos de subsistencia para los participantes. Las críticas, digamos, de quienes han estudiado el Indian Film Crew es que fue un proyecto hasta cierto punto limitado, de alcances de alguna manera limitados, porque funcionó muy pocos años, entre 1968 y 1972 aproximadamente, y porque se formó solamente a 7 personas de los pueblos originarios, 6 hombres y una mujer.
Sin embargo, sí hay que decir que, bueno, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a revisar muy brevemente el tipo de documentales y temáticas que se abordaron. Estos documentales se pudieron hacer con base, más bien se hicieron con base en un curso que consistió en enseñarles las habilidades básicas para la producción cinematográfica. Comenzaba con un bloque de 6 semanas, pero además tenían otros meses adicionales de capacitación y prácticas que de alguna manera les daban elementos, mayores elementos cinematográficos. Les daban clases de edición, de sonido y de fotografía. Y toda esta capacitación la tuvieron antes de iniciar los proyectos y salir a filmar. Entonces, bueno, una vez que habían obtenido estos conocimientos acerca del manejo de la tecnología y ya que tenían saberes relativos al lenguaje cinematográfico, pues pudieron comenzar a producir sus contenidos audiovisuales desde su propia perspectiva. Entonces, bueno, Doctora, perdón. ¿Sí? Doctora, le quedan 5 minutos. Sí, ya estoy acabando. Bueno, entonces, bueno, este es uno de los documentales, The Ballad of Crowfoot, y ofrece un punto de vista donde se observan las problemáticas de los pueblos originarios: despojo de tierras, búfalos asesinados, conversión religiosa, apropiación cultural, guerra y enfermedades. También está These Are My People, que aborda el impacto de las formas de vida tradicionales tras el arribo de los colonos europeos. También está The Other Side of the Ledger, An Indian View of the Hudson Bay Company, y este muestra los problemas que representó el establecimiento de la Hudson Bay Company, como colonialismo, mercantilización de la cultura indígena, adquisición y despojo territoriales. También está Who Were the Ones. Este corto emplea ilustraciones acompañadas de una canción donde se presenta colonización, guerras, asimilación cultural y despojo territorial. Y finalmente está You Are on Indian Land, que ese lo ha estudiado bastante el maestro Osvaldo en Lara, y este es eso es el documental que se ha considerado como el más emblemático, no solo del Indian Film Crew, sino también del Challenge for Change, y presenta la protesta de la nación Mohawk tras la prohibición por parte de las autoridades canadienses de un derecho que tenían desde 1794. Bueno, esta investigadora, Michelle Stuart, atribuye al video y a una manera más incluyente de entender la alteridad, la implementación de un activismo comunitario basado en capacitar a los ciudadanos para representar a sí mismos. Era que el video sirvió como una respuesta a las limitaciones percibidas y al compromiso político con la transformación y el activismo social. Entonces, bueno, más que conclusiones, yo lo que presento aquí son un conjunto de preguntas y reflexiones que surgen de esta muy primigenia exploración y que creo que son preguntas como más a responder en un futuro. La primera es que, aunque puede criticarse que el programa duró tan solo unos cuantos años y solo funcionó mientras hubo apoyo gubernamental, también es cierto que estas películas ayudaron a impulsar una mayor sensibilidad hacia estas comunidades. Por ello me pregunto, ¿cuáles son realmente los límites de esta iniciativa? ¿Cuando se desintegra el Indian Film Crew, o los límites se pueden extender hasta la actualidad con el trabajo de Alanis Omsawin, que también analiza el maestro Osvaldo Lara? Otro aspecto es que se ha interpretado que este cine retomó o empleó el cine directo para presentar un punto de vista indígena, para documentar sus propias historias y para emplear formas culturalmente distintas de preservarlas y transmitirlas. El cine directo es un cine caracterizado por captar la espontaneidad y autenticidad de los acontecimientos. No suele haber voz en off, no hay tantos cortes de cámara, etc. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde cine directo y hasta dónde simplemente una manera indígena de construir un relato audiovisual? Otra tarea pendiente es analizar la relación entre la producción de cine indígena y las políticas gubernamentales hacia estas comunidades. Por ejemplo, para el caso del Indian Film Crew, habrá que preguntarse hasta dónde es casualidad que se haya dado en el contexto de la administración liberal de Pierre Trudeau.
Finalmente, lo que sí creo es que es importante entender estas expresiones dentro de una historia de resistencia a los embates colonialistas, y también creo, para los que estudian cine, o sea, y relaciones internacionales, como Osvaldo, creo que una cosa pendiente, por ejemplo, que hace falta por hacer, que no creo que la haya hecho nadie, es sistematizar los resultados de los alcances que las distintas experiencias de esta técnica transferencia de medios tuvieron alrededor del mundo. Creo que eso sería muy, muy interesante y un gran aporte tanto para el análisis del cine hecho por pueblos originarios, como para la historia del documental. Y muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y ahora voy a tomar abruptamente moderadora para presentar, si no tienen, les voy a leer la semblanza del maestro Osvaldo Adolfo Lara Orozco, quien es licenciado en Sociología por la FES Acatlán de la UNAM. Hizo un máster en escritura para televisión y cine en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestro en arte cinematográfico por el Centro de Cultura Casalam, maestro en estudios México-Estados Unidos por la FES Acatlán de la UNAM, y actualmente es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM con el proyecto Las demandas contemporáneas de los pueblos originarios en Canadá a través del cine documental en el contexto del multiculturalismo eurocéntrico. Entonces, bueno, pues le vamos a dar la palabra y vamos a escuchar su ponencia. Muchas gracias, doctora Liliana, por la presentación. Comento brevemente que también, pues seguramente como a la doctora Graciela y al maestro Oscar, pues nos dejaron pensando mucho sus reflexiones finales, muy interesantes, definitivamente. Gracias por la presentación. Bueno, pues quiero agradecer por este espacio al Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico en este congreso, por la oportunidad de darnos este espacio, pues, para compartir avances de investigación y sobre cuestiones que nos apasionan, como es el cine y el cine documental. Yo les voy a presentar esta ponencia que se titula La función educativa del cine, de Alaniso Bomsawin y su incidencia en el proceso de reconciliación del gobierno canadiense con los pueblos originarios. El objetivo de esta ponencia es analizar justamente la función del cine documental de esta realizadora, Abenaki, y su probable incidencia en el proceso de reconciliación del gobierno canadiense con los pueblos originarios. Voy a revisar algunos documentales. No voy a, digamos, profundizar mucho en los documentales y en los temas. Me interesa revisar diferentes recursos narrativos que Alaniso Bomsawin emplea para hablar de las problemáticas que estos pueblos han padecido desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista, digamos, se me fue la palabra, creativo, digamos, que tiene, didáctico, para hablarnos sobre estos temas. Antes que otra cosa, quiero hacer mención de qué es la reconciliación en Canadá. La doctora Martínez Salce al inicio en su presentación hablaba de las escuelas residenciales, y entonces, bueno, pues para empezar, digamos, centrándome en el tema de la reconciliación, quiero decir que la reconciliación está directamente relacionada con el tema de las escuelas residenciales. Las escuelas residenciales fueron un sistema, digamos, de asimilación que el gobierno canadiense o incluso desde la colonia, digamos, desde mucho antes del inicio de la Confederación en 1867, ya desde el siglo XVII, entre 1600 y 1812 hubo algunos ejemplos, y luego se retomaron a partir de 1880 hasta 1996, que cierra la última escuela residencial. Pues fue justamente esta experiencia de asimilación
que esta visión colonizadora tuvo con los pueblos originarios, y en las cuales desafortunadamente pues sufrieron abuso físico, sexual, emocional, psicológico. Entonces la reconciliación tiene que ver con el reconocimiento de estos abusos hacia las primeras naciones, hacia los Métis y hacia los Inuit. Es un modelo asimilacionista, como ya comentaba. Los pueblos originarios en Canadá consideran que las escuelas residenciales fueron una invasión cultural y pues representan mucho del control, del despojo, el despojo de la lengua, la cultura, su cabello, sus modos de conocer, su nombre, ¿no? Tiene que ver con todo ese despojo. Fueron separadas y separados de sus familias y miles de ellas y ellos nunca pudieron regresar con sus familias, pues porque murieron desafortunadamente. Y quiero nombrar así brevemente lo que Duncan Campbell Scott, digamos, en 1920, él fue el encargado de llevar, digamos, a cabo este proyecto de las escuelas residenciales de manera masiva, y una de sus, digamos, de sus ideas o de las frases que hay en uno de sus textos es que él decía: quiero deshacerme del problema indio. En ese sentido, bueno, se menciona que hasta las y los sobrevivientes empezaron a revelar la verdad de los abusos, sobre los abusos que el gobierno federal había cometido con este proyecto de las escuelas residenciales. Es que se abordó la necesidad de una reconciliación nacional. Yo no creo que haya sido hasta los 90, pues, del siglo pasado. Evidentemente se habló de estos abusos y se expresaron siempre, pero es hasta la década de los 90 que se toma, digamos, este esfuerzo, el gobierno toma este esfuerzo para emprender el proceso de reconciliación, que en pocas palabras la reconciliación significa atender las relaciones, reconstruir la confianza y resolver las diferencias, ¿no? Aquí quiero compartir este mapa, ¿no?, que muestra el auge de las escuelas residenciales en 1931, para que tengamos una idea de justamente el auge es este año, y todos los puntitos verdes indican todos aquellos puntos en donde hubo escuelas residenciales en este país. ¿Cuáles fueron las acciones que de alguna manera a partir de la década de los 90 el gobierno canadiense, digamos, empleó debido a las consecuencias de estas escuelas residenciales? En el 91 conforma la Royal Commission of Aboriginal Peoples, que en 1996 entrega un reporte, un informe con 444 recomendaciones al gobierno de Canadá acerca de qué es lo que tenía que hacer para resarcir esas relaciones y lo que había ocurrido. 444 recomendaciones. En 1997 también el reporte del Gathering Strange. En 1998 con la Declaración de la Reconciliación. En 1998 también con la creación de esta fundación de Aboriginal Healing Foundation. En el año 2007, ya con el gobierno de Stephen Harper, la creación de, bueno, este acuerdo sobre las escuelas residenciales indígenas, que trató básicamente de resarcir económicamente pues lo que hacia las y los sobrevivientes, o sea, de darles un apoyo y también en otro sentido otros apoyos. En la declaración del perdón, digamos, o la solicitud del perdón de las disculpas en el 2008 por el mismo primer ministro Stephen Harper, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en ese mismo año 2008, la firma de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que realmente, bueno, es en 2010, pero ya se había firmado en 2007 en Naciones Unidas. Se tardó 3 años para firmarla, pero aunque la firmó en 2010, no la adoptó. Y bueno, toda una serie de acuerdos compensatorios. El espíritu de la reconciliación es la importancia de compartir la verdad, y no se trata de perdonar y olvidar, sino de justamente comprender el estado actual en el que se encuentran las relaciones de los pueblos originarios con el gobierno, y no solamente las relaciones, sino las condiciones de vida que los pueblos originarios tienen. Se trata de entender el pasado, o sea, saber qué pasó antes para entender por qué están así hoy día.
No es una segunda oportunidad tampoco de asimilación, sino una segunda oportunidad para construir una relación de respeto mutuo. La reconciliación social también pasa por admitir la verdad sobre el pasado y entender por qué sucedió y evitar que esas injusticias ocurran nuevamente. En ese sentido, pues la reconciliación comienza con el reconocimiento de todos los efectos que el colonialismo causó. Bill Nichols, en su obra Introducción al cine documental en 2013, plantea una pregunta muy interesante, aparte de, bueno, contarnos y decir que pues el cine documental pues habla acerca de situaciones y de hechos reales. Se pregunta, ¿qué ha hecho el documental para plantear y analizar los problemas políticos y sociales? En ese sentido, también plantea que es muy importante el punto de vista del cineasta, de las o los cineastas, de cómo incide este punto de vista directamente en la manera de presentar la historia para hacer una propuesta, una perspectiva sobre el mundo histórico, adhiriéndose a los hechos conocidos. Y como vamos a ver ahora en los documentales de Alanis Obamsawin, pues justamente ella como indígena Abenaki, ella nace en los Estados Unidos, pero la mayor parte de su vida ha vivido en, en Canadá. Pues justamente su punto de vista es muy importante en sus documentales. Y también incluye esta idea del cine político o del cine documental político también de Christensen y Haas, que ellos se preguntan, ella y él se preguntan cómo las películas afectan la política, ¿no? Aquellas películas de contenido político con alta intención política, y justamente las películas afectan a la política porque contribuyen al aprendizaje social y político, porque son parte del proceso de la socialización política, aprendemos del sistema político y de las instituciones y actores políticos, actoras y actores a través del cine, y justamente también lo que veremos al final es cómo los documentales y estas propuestas de Alanis Obamsawin justamente también contribuyen a eso, contribuyen a que las y los ciudadanos canadienses aprendan de la socialización política de su país. Bueno, Alanis Obamsawin es la realizadora indígena más importante actualmente en el mundo. Tiene más de 50 trabajos, la mayor parte de ellos, si no es que todos producidos por el National Film Board de Canadá, del cual ya nos habló extensamente y de manera muy interesante la doctora Martínez Salce, y del cual también la doctora Liliana también ya fue muy específica con los casos de el Indian Crew y del proyecto Challenge for Change. Ella se ha enfocado, digamos, en hablar del racismo cultural, de las injusticias sociales y de las injusticias políticas, sobre el despojo territorial que los pueblos originarios han padecido en este país, siempre desde una perspectiva pedagógica, desde una perspectiva didáctica, no solamente para las comunidades indígenas, sino también para las y los angloparlantes y las y los francoparlantes. Ella ha valorado mucho la palabra hablada en sus documentales, a través de las entrevistas, la voz en off, como narradora de los testimonios, de las historias tradicionales. Sus documentales, ya como veremos a continuación, son en gran medida expositivos, también son participativos, siempre ha subrayado también el punto de vista femenino. Hay muchas protagonistas mujeres en sus documentales, porque gran parte también de quienes defienden los territorios y la cultura en Canadá indígena son las mujeres. Entonces ha subrayado este punto de vista femenino, que se reapropia del discurso de denuncia a través de los diferentes roles que las mujeres representan como maestras, jefas de sus comunidades, de las naciones, creadoras, artistas, mediadoras, narradoras, etc. Estos son los documentales, como decía al principio, no hablaré in extenso de los documentales, pero sí mencionaré algunos aspectos. Empiezan con uno de 1984 que se llama Incident at Restigouche, y hasta el de 2014, Tricor Treaty. Como decía hace un momento, son documentales expositivos porque pues emplean la palabra a través de los comentarios en voz en off,
Junto a las entrevistas estructuran la lógica informativa, las imágenes utilizadas refuerzan o ilustran esa oratoria, tienen sonido discontinuo, intercalan los diálogos con imágenes fijas en movimiento, con otras imágenes. Y particularmente me llama la atención cómo Alanis Obramsawin utiliza este recurso narrativo de los como episodios históricos en los que de pronto se está siguiendo la narración del documental y hay un corte y nos introduce a un episodio histórico que nos cuenta justamente cómo es que el colonialismo llegó a Canadá, cómo es que en el pasado justamente ocurrió para que hoy día puedan vivir lo que viven, o mejor dicho, para que hoy día vivan las condiciones que viven, y eso es acorde con la reconciliación. Eso es importante el pasado comprenderlo para realmente reconciliar, que haya una reconciliación. Me gusta mucho el empleo de los mapas que Alanis Obramsawin hace. Siempre utiliza mapas en cada documental justamente para situarnos en dónde se están llevando a cabo los conflictos de los cuales nos hablará ella posteriormente. Entonces, en este Incident at Restigouche, por ejemplo, utiliza los mapas por medio, digamos, como de animación con estos dibujos para situar las comunidades, la comunidad de pescadores Mi'kmaq en esta nación. En Kanecetake, 270 años de resistencia, por ejemplo, utiliza el mapa que tenemos, bueno, yo lo veo del lado derecho, pero también, por ejemplo, ella delimita con esta imagen que tenemos del otro lado, un poco el diálogo que en la narración que en esa parte del documental ocurre, es que ella explica cómo en un territorio, y por eso muestra esa imagen, dice, en este territorio el espacio que estaba dentro del cuadro rojo era el que les fue asignado a los indígenas, pero luego a los monjes sulpicianos se les otorgó el otro territorio que está enmarcado en las líneas azules, pero luego estos sulpicianos se apropiaron de todo este territorio, entonces constantemente está utilizando estos recursos para situarnos de dónde está hablando justamente. En Our Nationhood, por ejemplo, este documental también muestra el territorio donde se encuentran los aserraderos de los Mi'kmaq en Listigug, que es el punto que está, bueno, el territorio que está dentro del Círculo Rojo. Luego también en este otro documental, en The People of the Caraguapiscac River, nos sitúa también dónde justamente está esta comunidad, Caraguapiscac, y dónde está esta reserva, en donde está ocurriendo una grave crisis de vivienda, una de las crisis más graves de vivienda a finales del 2011. Y también en Trick or Treaty, por ejemplo, utiliza estos mapas para decirnos cuáles son los territorios adheridos al Tratado número 9, por ejemplo, ¿no? O cuál fue el camino que los caminantes de Nishibu siguieron desde el norte de Quebec hasta Ottawa, ¿no? Bueno, está este empleo de estos mapas y de estos recursos. Por otro lado, como decía hace rato, me llaman mucho la atención estos episodios históricos que hay, en donde se cuenta dónde comenzó todo, de dónde vienen los problemas, cómo es que apareció el colonialismo en estos territorios, a través de qué proceso se apropiaron las y los colonizadores de las tierras, de los recursos, a través de qué mecanismo se despojó de la cultura y de sus formas de conocimiento a los pueblos originarios y cómo fueron confinados a las reservas. Además de cuáles han sido las injusticias que se han cometido por parte del Poder Judicial, las policías, el ejército. Y ahora, bueno, estas son algunas imágenes, justamente con algunos recortes de las imágenes que hice, que ella utiliza en todos estos episodios históricos que casi en todos sus documentales emplea. Sé que ya me queda poco tiempo, quiero dejar de compartir para irme a compartir una página, la página del National Film Board. Digo, aprovechando que hemos estado hablando mucho del National Film Board, les voy a compartir, esta es la página, estoy en la página del National Film Board, en el documental Kanecetake, 270 años de resistencia, y les quiero compartir estas siguientes, como un minuto de estas imágenes, en donde va a iniciar aquí uno de los episodios históricos a los que me refiero.
building behind the Sulpicians Church, where the trouble all began 270 years ago. For thousands of years, all this land was Aboriginal land. Long before the white man came, the Ganyange Haga, people of the Flint, known as Mohawks, had governed themselves within a confederacy of 5 nations they called Haudenosaunee. The Mohawks were the keepers of the eastern door of the 5 nations territory. In 1535, on his second voyage to Canada, Cartier reached the main Iroquoian village, Hochelaga, now Montreal. At the foot of the mountain, he saw about 50 long houses in the middle of cornfields. In 1663, the gentlemen of the Seminary of Saint-Sulpice in Paris were named the seigneurs of the island of Montreal, and so began the dispossession of the Aboriginal people of this country. In 1676, one of their missionaries began visiting the Mohawk village located where downtown Montreal is today. The Mohawks were displaced from their homeland and moved several times by the Sulpicians. Finally, they were told to move to a settlement on their hunting grounds at the mouth of the Ottawa River or Lake of Two Mountains. The settlement was called Kanesatake. In 1716, in the name of the King of France, Louis XV, who was then 6 years old, a written promise was made to the Mohawk Nation of land 9 miles square on condition that should the Mohawks leave, this land would revert to the king. The king also accorded the Sulpicians 1.5 miles by 9 miles next to the Mohawks' land. But the Sulpicians were not happy with this decision. They wanted all the land because it was a well-established meeting place for trading. A year later, they succeed. Ok, bueno, voy a dejar de compartir para regresar a la presentación. Sé que me queda poco tiempo, ya voy a hacer las conclusiones. Ok, bueno. Quiero comentar rápidamente, estos son algunos recortes que hice de un documento justamente del National Film Board. Es una guía para educadores, para profesores, y esto tiene que ver con lo que en un inicio la doctora Martínez Salce nos comentaba de estos recursos educativos, digamos, recursos pedagógicos, como Classroom que el National Film Board tiene. Y estos son algunos recortes que hice de un documento acerca de cómo se pueden utilizar estos documentos en la educación. Por ejemplo, el tipo de cosas que se tienen que hacer antes de la visualización del documental y luego después y qué actividades se pueden hacer, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver también con, en este documental Trick or Treat, por ejemplo, este personaje nos habla justamente acerca de la importancia de los tratados. Entonces él en el documental dice, los tratados son de todas y todos somos personas de los tratados, no solamente los integrantes de los pueblos originarios, sino también las y los canadienses de origen europeo. Y finalmente, en mis conclusiones, pues justamente quiero abordar esto, decir que la filmografía de Alanis Obomsawin está dirigida hacia los jóvenes y hacia los niños, ella lo ha manifestado en muchas ocasiones, indígenas o no indígenas, porque es importante contar qué ha ocurrido en el pasado para no cometer los mismos actos de despojo, racismo y de sometimiento que hizo el colonialismo. También es importante para dar a conocer la lucha de las comunidades y los pueblos, todos estos trabajos lo hacen. Es importante para mostrar de forma didáctica y pedagógica cómo se ve el colonialismo, cómo se ve el despojo, cómo se ven los abusos físicos, psicológicos, emocionales, la pobreza y la discriminación. Y todo esto contribuye finalmente justamente al proceso de reconciliación, porque esta es la parte que los pueblos originarios hacen, digamos, en un momento decía Alanis Obomsawin, portadora de la voz de los pueblos originarios del mundo, es la parte de los pueblos originarios que está contribuyendo a la reconciliación, porque hacen su parte de decir la verdad y ayudan a mirar y a reconocer el pasado y a reconstruir una relación de respeto mutuo sin una simple disculpa. Y con esto termino. Repito, agradezco mucho al Sepancine por el espacio y fue un placer para mí haber compartido
la mesa con mis compañeras y mi compañero, la doctora Martínez Salce, la doctora Liliana Cordero y el maestro Oscar Vadillo. Muchas gracias. Y bueno, ahora pues vamos a dar inicio a esta parte, digamos, de las preguntas y las respuestas. Ya tenemos por aquí un comentario, unos comentarios, unas preguntas de Raúl Fragoso. Y bueno, también invitar a si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, adelante. Doctora Martínez Salce, bueno, dice aquí Raúl Fragoso, dice, doctora Martínez Salce, ¿hay alguna plataforma parecida al National Film Board en México? ¿Qué tendría que ser diferente en México para que el cine patrocinado por el gobierno resultara en visiones críticas de la sociedad? Esa es una primera pregunta, y luego hay una pregunta para el maestro Vadillo, que dice, ¿por qué han fracasado las campañas contra las drogas en México? Bueno, son varias preguntas. ¿Estados Unidos es o no un ejemplo del cine para desalentar el consumo? Bueno, y para la doctora Liliana Cordero y para mí, en el contexto mexicano, iniciativas como el Festival de Cine y Video Indígena de IMCINE ayudan a la incorporación de visiones indígenas al cine, o debe avanzarse a una reestructuración de las políticas públicas para su inclusión. Pues bueno, son las únicas preguntas que hay. Si quieren, pasamos a contestar. Doctora Martínez Salce, si quieren en el mismo orden, luego el maestro Vadillo y luego la doctora Liliana y yo. Muchas gracias al maestro Fregoso por su pregunta. Pues yo le iba a responder que IMCINE pone a disposición de quienes lo requerimos, y también la Filmoteca de la UNAM, esos recursos. Son los dos repositorios, la verdad, en los que yo pienso, porque desgraciadamente para usar el repositorio Cineteca Nacional todavía hay que ir a la Cineteca. No se puede consultar en línea, sino que todavía hay que hacerlo in situ. Y lo que pasa es que son repositorios muy distintos. Yo no sé, a lo mejor la doctora Cordero lo sabe, yo no sé si exista un repositorio similar a este. O sea, es francamente impresionante la cantidad de recursos que tiene, y que además no solo es un repositorio de documental, sino, como les comenté, de cine, por ejemplo, de un cine de animación de primera calidad, y ahora tiene estos experimentos interactivos que son muy interesantes, y bueno, su propio canal de YouTube además. ¿Y qué tendría que ser diferente en México para que el cine patrocinado por el gobierno resultara en visiones críticas de la sociedad? Yo creo que hay muchos documentales muy críticos producidos en México, maestro, que en algún punto se hicieron con poquito subsidio, o en programas como el Eficine, creo que se llama, que son donde si uno aporta, si una compañía aporta dinero, antes se le podían condonar algunos impuestos. Lo que yo creo es que se tendría que pensar que la cultura, y en específicamente la cultura cinematográfica, es importante para la creación de ciudadanía. Que a nosotros el cine nos vuelve personas más pensantes y mejores ciudadanas y ciudadanos, y que entonces por lo tanto vale la pena invertir en eso, ¿no? Pero bueno, para los diferentes gobiernos hay distintas urgencias, y entonces es por eso que no creo que haya la posibilidad de una plataforma como esta, que además pues está ya casi a punto de cumplir 90 años, ¿no? También es eso, la continuidad. Si uno durante 6 años apoya
y a los siguientes 6 años ya no se apoya, pues entonces es muy difícil, ¿no? Ir construyendo repositorios como estos e ir construyendo una cultura tanto en las y los cineastas como en nosotras y nosotros espectadores o estudiosos. Muchas gracias por su pregunta. Maestro Vadillo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que sería atribuirle demasiado peso a las representaciones o a las campañas que utilizan producciones de no ficción contra las drogas, no solo en Estados Unidos, sino en México, ¿no? ¿Por qué han fracasado las campañas y por qué ha aumentado el consumo de ciertas sustancias tanto en México como en Estados Unidos? Pues por razones económicas, históricas. Las campañas contra las drogas tendrían que ir articuladas con otras políticas públicas y decir que el aumento de estas sustancias es por el fracaso de las campañas, sería, creo, atribuirle demasiada responsabilidad. En ese sentido, Estados Unidos, pues tampoco sería un ejemplo de cómo ha llevado a cabo estas campañas, ¿no? Las razones son también el aumento del consumo, pero creo que una revisión de cómo han sido articuladas estas campañas u otras, los activismos también, pues nos ayuda a saber qué tendría que pasar en el futuro. Y eso pues tiene que ver con crear públicos críticos, pero también apoyar el cine, especialmente en este caso por las razones que quise exponer, del documental, para analizar críticamente las políticas públicas de la prohibición y cuáles serían los costos en México a partir del ejemplo de Estados Unidos. Gracias, maestro Vadillo. Doctora Liliana, si quiere recordamos, la pregunta es, ¿iniciativas como el Festival de Cine y Video Indígena de IMCINE ayudan a la incorporación de visiones indígenas al cine o debe avanzar a una reestructuración de políticas públicas para su inclusión? Bueno, es una pregunta verdaderamente muy interesante. Yo creo que, pues como les decía al final de la ponencia, creo que una tarea pendiente que sí valdría la pena hacer es elaborar análisis comparativos de las distintas experiencias que se han tenido. Por ejemplo, hacer un análisis comparativo entre la experiencia que tuvo lugar en Canadá y que de alguna manera les estuvimos comentando en las distintas ponencias y compararlo con lo que pasó en México, sería muy, muy interesante. Para empezar, en México, esta experiencia tuvo lugar por lo menos una década después, o sea, llegó bastante tarde. Por ahí hay un texto que no me acuerdo bien dónde lo leí, probablemente sea en un libro de un festival de cine y video indígena donde Luis Lupone relata cómo alguna vez intentó iniciar este proyecto transferencia de medios y lo censuraron porque consideraron que era demasiado peligroso que la población indígena tuviera a la mano estos medios de comunicación. Y entonces pasaron por lo menos 10 años más para que luego esa política sí se pudiera implementar y entonces ahora se entendiera, creo que fue hasta los 90, principios de los 90 probablemente, que entonces sí se implementó, y ahora ya en ese momento de ese México se interpretó como algo muy novedoso y como de avanzada, ¿no? Cuando, bueno, eso ya había tenido lugar en Canadá desde fines de los años 60 y también en Francia, ¿no? Con los ejemplos que señalé. Fíjese, maestro, que el año pasado se publicó un libro sobre la experiencia del archivo etnográfico audiovisual. Y también hay un número de la revista Iztapalapa cuyo dossier es sobre el mismo archivo etnográfico audiovisual. Es una compilación de artículos
de gente que se abocó durante 2020 a analizar las distintas experiencias del archivo etnográfico audiovisual. Desde luego no es un libro que abarca todo lo que hay en el archivo, que fue esta experiencia en México en la década de los 90. Y una de las conclusiones a las que se llegaba, porque me invitaron a presentar el número de la revista, y una de las cosas que se platicaban ese día y que todos y todas llegábamos a esa conclusión, es que la experiencia había sido desigual. O sea, que si bien había habido experiencias donde sí, en efecto, se logró una incorporación de las miradas indígenas, hubo otras donde la experiencia resultó desastrosa y solamente reprodujo estas lógicas de poder coloniales, ¿no? Entonces, la recomendación es acercarse a estos textos que son una primera exploración, porque también lo que se dijo es que había muchísimo más por hacer en este archivo. Entonces, pues vale la pena ese acercamiento. Muchas gracias, doctora Liliana. Sí, evidentemente, también muy interesante la pregunta, pero antes voy a hacer un comentario con respecto a la pregunta hacia la doctora Martínez Salce sobre si existe algo parecido en México. Pues sí, evidentemente, y también aquí en el chat la doctora Liliana comentó que pues no hay algo parecido en México al esfuerzo, a la tenacidad, a la infraestructura y a la continuidad que el National Film Board ha tenido. Quiero comentar solamente que, por ejemplo, en la videoteca de la Cineteca, pues, bueno, evidentemente, por lo menos una experiencia de hace algunos años que investigué para la maestría sobre cine canadiense justamente, y me parece que recientemente sí se pueden ver algunas películas a distancia, pero no hay, vamos, no es mucho el corpus, digamos, o el número de películas que se puede ver. Y tuve una buena experiencia en la videoteca porque, bueno, tenía que ir a ver las películas ahí, y afortunadamente pude ver alrededor quizá de, digo, yo tenía una lista determinada, obviamente me parece que hay mucho más cine, pero pude ver aproximadamente unas 15 películas canadienses en la videoteca de la Cineteca que yo tenía, digamos, eh, previsto ver. Y también contaba con la ventaja que en ese momento la videoteca ya había asumido la videoteca de Carlos Monsiváis, e incluso cine canadiense que vi en esa ocasión para la investigación habían sido películas de Carlos Monsiváis. Pero evidentemente falta mucho por hacer, pero me parece que hay buenos esfuerzos. Ahora, con respecto a la pregunta, de el doctor Fragoso también sobre el caso de México, pues me parece que la iniciativa del Festival de Cine y Video Indígena de IMCINE sirve y, bueno, es una palabra muy fea, pero contribuye, digamos, aporta, evidentemente sí, pero como repetimos, hay mucho por hacer, y lo que me parece que, bueno, en México somos un país muy centralista para muchas cosas, pero desafortunadamente a mí me parece que no hemos sido tan centralistas, o sea, no, lo que quiero decir es que lo que creo que hace falta es un esfuerzo también por compilar todo lo que se ha hecho en México, o sea, por hacer un esfuerzo por poner atención a todo lo que se está haciendo en México actualmente, todo el video y el cine indígena que se está haciendo, porque me parece ahí que es tanto lo que se está haciendo y hay falta de interés para fijar los ojos ahí, que estamos perdiendo mucho de todo lo que se está haciendo. Es decir, no ha habido un esfuerzo por compilar y por concentrar de alguna manera. Y cuando me refiero a concentrar, no es en un sentido peyorativo, en un sentido negativo. Es que sí creo que lo que hace el National Film Board es concentrar mucho de lo que en Canadá se hace, aparte de los recursos económicos,
ponerlo, digamos, es el aparador en el que se puede ver todo lo que se está haciendo. Yo me he dado la tarea en los últimos meses de, por medio de Facebook, por ejemplo, tratar de rastrear. Me he hecho amigo en Facebook de cineastas indígenas, mujeres, hombres, bla, bla, bla. Y ellos comparten todos los días todo lo que hacen, los talleres que hacen, todo eso. Y eso no está en ningún aparador. Entonces, el esfuerzo que hacen cine es bueno, pero me parece que lo que hace falta es realmente poner atención y concentrar, digamos, que haya una especie de aparador en donde podamos ver todo eso. Quiero nada más decir que en una publicación de Conaculta que vi sobre cine y video indígena recientemente, me llamó la atención que, bueno, es una publicación que dice, estamos aquí compilando lo que algunas y algunos realizadores han hecho. Todo. Son 100 páginas, de las cuales hasta la página 90 tiene 3 artículos de personas no indígenas que hablan sobre cine indígena. Y las últimas 10 páginas son 10 biografías de una cuartilla cada una de 10 realizadores mexicanos e indígenas, mexicanas y mexicanos. Entonces, así no vamos a llegar a ningún punto. Dándole la importancia en 90 páginas a personas que, digo, ¿por qué no lo invertimos? ¿Por qué no en 10 páginas compartimos lo que hace, lo que las y los no indígenas escriben sobre cine indígena y dale 90 páginas a las y los realizadores? Pero bueno, creo que va por ahí. No sé si haya otra pregunta, estoy revisando aquí. Bueno, el apoyo logístico nos comenta justamente que en caso de que las y los asistentes requieran constancia, habría que ingresar al siguiente enlace. Liliana Cordero comenta, es que en Canadá ha sido una política pública sostenida, sí, constante, y en México ha sido escasa e intermitente, evidentemente. Y el maestro Raúl Fragoso agradece. Compañeras y compañeros, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de... Yo quiero hacer un comentario. Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, pues quiero agradecerles por el impecable trabajo que nos comparten, que bueno, quienes estamos interesados en la investigación, en los estudios, en el análisis, pues estos espacios nos permiten conocer aquellas cosas que se hacen con tanta meticulosidad y que llevan mucho tiempo, ¿no? Y que no siempre podemos tener acceso a ello. Entonces, por eso, pues, comienzo con un agradecimiento para cada una y uno de ustedes. Y quiero comentarles algo con respecto a lo que están diciendo como un aporte, no sé qué opinen al respecto o cómo lo han vivido ustedes, porque a veces también opinamos con base en cómo vivimos estas situaciones. Para mí, algo que es muy importante para que pudieran suceder cosas como tener repositorios de alto alcance, que sabemos que es sumamente costoso, pues es, además de lo que ya comentaron, que estaría de acuerdo, es fortalecer las alianzas, porque por diferentes circunstancias que pueden ser circunstancias muy personales o a veces tenemos mucha intención, pero simplemente los tiempos y la vida cotidiana y profesional no nos lo permite. El hacer esas alianzas me parece que no es tan fácil porque a lo mejor tenemos los mismos intereses, pero sí vamos por carriles quizá muy paralelos, pero de vez en cuando se logran unir, pero casi siempre se van separando por esto que les comento. Es decir, la academia hace su trabajo, la creación hace su trabajo, las colectivas hacen su trabajo, a veces se unen para a lo mejor algunos proyectos, pero lo que pienso es cómo fortalecer esas alianzas para que tengan más perdurabilidad y mayor fortaleza, porque me parece solamente así se puede incidir y exigir más un compromiso por parte de los gobiernos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo voy a ser muy breve. Sí creo que no se puede todo, pero también se podría si los gobiernos, o sea, no se puede todo lo que uno quisiera, pero sí se podría, yo creo, si los gobiernos entendieran que esto es una inversión.
No lo ven así, yo creo. Ni los de derecha ni los de izquierda, ni los de en medio, si es que existieran esos, ¿no? Yo creo que ese es el problema más grave, que desgraciadamente para todos nosotros, la cultura se ve todavía como un adorno, ¿no? El gasto en cultura, no sé qué opinen mis colegas. Doctora Liliana o maestro Oscar. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, entiendo perfecto la inquietud que planteas, Jacqueline. Creo que tienes razón. Pero también tiene razón la doctora Graciela Martínez Sales. Es decir, pues se tiene que mantener para que pueda tener un fruto. Además sabemos que o sea, una inversión de 2 años de ese tipo, o sea, que esas inversiones rinden fruto mucho tiempo después, ¿no? Entonces, claro, tenemos un National Film Board que tiene casi 100 años, entonces, pues claro que al 2022 hay un repositorio enorme con acceso, o sea, que incluso para nosotros es accesible, algunas cosas no, pero la mayoría sí, pero es una inversión de casi 100 años. Entonces, pues de ahí que sea tan importante, pues, concientizarlo, interiorizarlo y finalmente ejercerlo, ¿no? La cosa es que las limitaciones, el mundo de limitaciones que hay al respecto, y bueno, pues sí, mientras los gobiernos no se comprometan, pues no, ese resultado no lo vamos a tener. Maestro Oscar, ¿tiene algún comentario? Bueno, yo sí quiero comentar, gracias Jacqueline Gómez por el comentario, que yo compraría, digamos, la idea de las alianzas, que quizá eso es a lo que me refería con el asunto de cómo centralizar, ¿no? Quizá las alianzas ayudarían a eso, porque finalmente las alianzas son redes, y entonces a través de la conexión de esos puntos, de esa alianza, de esas redes, pues entonces se conocería más, sería más sencillo visibilizar aquello que me parece que no está en ninguna vitrina o está en pocas vitrinas o no sé. Pero sí yo, digamos, compraría esta idea de las alianzas, pero no nada más se queda ahí. Un comentario más con respecto a lo que decía hace rato sobre el que tuve la oportunidad de investigar en la biblioteca de la Cineteca sobre cine canadiense. Me faltó decir que en la Filmoteca de la UNAM, de mi lista de películas propuestas, no pude ver una sola película. Entonces, evidentemente, me parece que esto tiene que ver con las alianzas. Esto ocurrió hace 5 años. Si hace 5 años la Filmoteca y la Cineteca, claro, yo no digo que no tengan relación, que no tengan alianzas, evidentemente las pueden tener en muchas cosas, pero habría que aprovechar algo. Ya vivimos, y no hoy día, sino hace más de 25 años, o 25 años, o 20, en el mundo digital. La digitalización de la cultura, de los bienes inmateriales, comenzó hace más de 25 años, o comenzó hace 25 años, a finales del siglo XX, principios de este siglo. Estamos en un momento en el que sería mucho más fácil la digitalización de todos estos bienes culturales, y que se podría facilitar por vía de las alianzas. Bueno, pues Gracias. muchas gracias. Pues ya son las 12 del día. Muchas gracias. Si no tienen algún otro comentario, pues les agradezco a las y los asistentes, les agradezco a las y los participantes, a la doctora Graciela Martínez Salce, a la doctora Liliana Cordero, al maestro Oscar Vadillo y a mí también, por este maravilloso conversatorio, mesa de estas ponencias. Muy interesantes. También gracias por las preguntas a quienes las hicieron, a el maestro Fragoso y a Jacqueline Gómez. Y pues agradecer nuevamente el espacio a Sepancine por haber discutido sobre estos temas que nos apasionan y que nos seguirán apasionando, y aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Y gracias al apoyo logístico. Adiós. Gracias. Y también al apoyo logístico, y sigan pendiente a través del programa
de los demás eventos que habrá hoy y hasta el viernes en este 21 Congreso de Análisis, perdón, el 21 Congreso del Seminario de Análisis Permanente, Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. Gracias. Muchas gracias.